Bueno, buenos días. El día de la sesión de hoy, ¿verdad? Comenzamos lo que es la unidad número 3, correspondiente al estudio de coordenadas polares y, bueno, también tenemos las coordenadas cartesianas. Bien, esto corresponde ya a contenido a ser evaluado en el tercer corte. Bien, bueno, vamos a empezar hoy, el día de hoy nada más vamos a dar una pequeña definición, ¿verdad? De lo que son las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. En la semana que viene ya iniciaremos lo que es ejercicios, ¿verdad? Donde hacemos conversiones de números polares a números cartesianos y de cartesianos a polares. ¿Ok? Y seguidamente estaremos estudiando lo que son las ecuaciones, ¿ok? Ecuaciones polares, ecuaciones cartesianas. Igualmente, cómo convertir de una ecuación cartesiana a una ecuación que está en forma polar y de forma polar a ecuación cartesiana. ¿Ok? Eso va a ser parte del contenido a ser evaluado en el tercer corte y que corresponde a la actividad número 5, al contenido de evaluar en la actividad número 5. Bien, entonces comenzamos hoy brevemente, ¿verdad? Como dijimos, a dar lo que es la definición de coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Bueno, leemos aquí brevemente esta definición, dice son un sistema de coordenadas bidimensionales. ¿Ok? ¿Por qué coordenadas bidimensionales? Bueno, porque recordemos que las coordenadas cartesianas son las que venimos nosotros trabajando en los números reales. ¿Ok? Es decir, es cuando tenemos un número ubicado en el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano son los ejes X y Y, tanto positivos como negativos. ¿Ok? Y que tenemos los cuatro cuadrantes. Hasta ahora eso es lo que nosotros hemos venido estudiando. ¿Ok? Cuando tenemos entonces el plano cartesiano, tenemos los cuatro cuadrantes, tenemos los ejes X y Y. X y Y corresponden al plano cartesiano, repito. ¿Ok? Por eso es bidimensional, porque está en dos ejes, ¿verdad? Por eso es bidimensional. Eje X y eje Y. Eje de las axisas y eje de las coordenadas. Bien, entonces, por eso son un sistema de coordenadas bidimensionales, en el que cada punto del plano, dice aquí, se calcula por una distancia o un ángulo. ¿Ok? Lo que corresponde, distancia o ángulo, corresponde a las coordenadas polares. ¿Ok? Es muy utilizado, ¿verdad? Lo hemos visto en matemáticas, ¿verdad? Cuando estudiamos trigonometría y también cuando estudiamos física, ¿verdad? Cuando estudiamos física. Bien, entonces vamos a ver aquí, ¿verdad? Aquí dice conversión, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver lo que es aquí el plano, ¿verdad? Este es el plano del primer cuadrante. Ok, vea que aquí tenemos el eje de las X, aquí tenemos solamente un cuadrante dibujado y este significa que falta el eje de las Y. Ok, este representa el eje de las Y, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. ¿Ok? Bien, entonces, nosotros podemos ubicar un punto en el plano de las X positivas hacia este lado y en el plano de las X negativas cuando lo tenemos hacia el lado izquierdo. ¿Ok? El eje de las Y, un punto, podemos ubicar un punto en el eje de las Y, el lado positivo que siempre es hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Es la parte media entre el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, el eje de las Y negativas, que es cuando lo tenemos hacia abajo. ¿Ok? Entonces, en cualquier parte del plano cartesiano yo puedo ubicar puntos, ¿verdad? En el eje X o en el eje de las Y. ¿Ok? Bien, ¿cómo representamos nosotros un plano polar? ¿Verdad? Un punto, ¿verdad? En el plano polar. Bueno, el plano polar no es más que, fíjense, cuando yo realizo una conversión que necesito cartesiana polar, el polar, el número polar, me representa a mí un módulo o una distancia en el vector R. ¿Ok? El vector R significa el módulo. ¿Ok? El módulo. Y fíjense que cuando yo trazo este módulo que parte de este vector, que parte del origen, ¿ok? Se forma un ángulo, que es alfa. ¿Ok? Ese ángulo alfa se forma entre el eje de las X, ¿verdad? Y el vector R, que va a representar el módulo del número polar. ¿Ok? El módulo del número polar. Bien, entonces, estamos hablando de que el punto X y un punto Y, ¿verdad? Ya hemos hablado, hemos mencionado de que es el plano cartesiano. Bien, y cuando tenemos un módulo, que es el valor o una distancia de este vector que parte del origen, ¿okay? Que parte del origen, estamos hablando de R. En otras bibliografías la vamos a encontrar con notación, con otras siglas. ¿Okay? Pero aquí en este caso yo lo coloco como R, que viene siendo la distancia. Y alfa, ¿verdad? Que ya dijimos que es el ángulo que, se, que existe, ¿verdad? Entre el eje de las X o que se forma y la inclinación de este vector que parte del origen. ¿Okay? Y que por supuesto la distancia de este vector, fíjense, la distancia de este vector, el tamaño de R, ¿verdad? Fíjense que es una línea recta que tiene cierta inclinación debido al ángulo alfa,
¿verdad? Este valor R, esa distancia, ustedes dirán, bueno, ¿hasta dónde llega ese vector? Bueno, ese vector es un valor adimensional, que es un valor de una distancia. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, R, ¿verdad? Aquí está, entonces caemos aquí en la fórmula. R, ¿verdad? Que dijimos que la distancia, que es el módulo, el número polar, va a ser igual a la raíz cuadrada del número, ¿verdad? O el punto en X al cuadrado más el punto en Y al cuadrado. Eso me va a dar un valor. Ese valor me da 3, 4. Bueno, ese es el valor que tiene este tamaño de este vector que estoy llamando R, que es una distancia. ¿Ok? Y de esa manera entonces calculamos R. Para el ángulo, ¿cómo calculamos el ángulo? ¿Verdad? Esto aquí. Ok. El ángulo entonces dijimos que se forma entre el eje X y la inclinación que tiene este vector, ¿verdad? Que ya lo calculamos aquí, ya vimos cómo se calcula. Entonces, alfa, que es el ángulo, va a ser igual al arco tangente o a la tangente a la menos 1 del valor, ¿verdad? Del punto Y entre el punto X, ¿ok? Esto es cuando nosotros estamos, cuando calculamos R y cuando calculamos el ángulo, es cuando tenemos el valor de los puntos en el plano cartesiano, ¿ok? Es decir, tenemos cuánto vale X, cuánto vale Y nosotros entonces necesitamos hallar tanto R como alfa para representarlo, ¿ok? En el plano polar, ¿ok? Cuando vamos a pasar de cartesiano a polar, ¿ok? Cuando es a viceversa, de polar a cartesiano, en los ejercicios los vamos a explicar en otra sesión para hacer varios ejercicios, porque ahí nada más no hay uno, ¿verdad? Cuando es de polar a cartesiano, bueno, entonces a mí me tienen que dar el valor de R, ¿ok? Y el valor del ángulo, ¿verdad? Como en este ejemplo, me dan 2 con un ángulo de 120 grados, aunque esto tiene una connotación, ¿verdad? Se escribe de manera diferente, eso lo vamos a ver en otros ejercicios. Ok, entonces X, cuando yo voy a calcular X va a ser el valor del módulo, ok, que es el valor de la distancia, el vector R, que a mí me están dando por coseno, ¿verdad? Aquí entra una identidad trigonométrica, coseno, por el valor del ángulo. Recordemos que el ángulo es el ángulo que se forma entre X, el eje de las X, y la inclinación que tiene ese vector R. ¿Y cómo calculo Y? Bueno, Y es igual al valor de R, ¿verdad? Que es el módulo, por el seno del ángulo. ¿Ok? Yo primero calculo el seno del ángulo y luego lo multiplico por R. Igualmente aquí para el caso de X. Agarro, ¿verdad? Coloco mi ángulo aquí, saco el coseno del ángulo y luego lo multiplico por R. Aquí cabe acotar lo siguiente. Cuando yo voy a calcular X y Y, cuando voy a sacar seno de alfa y coseno de alfa, si ustedes van a utilizar la calculadora, ¿verdad? Recordemos que tenemos calculadora científica tanto en los teléfonos celulares, bueno, como las calculadoras científicas, ¿verdad? Que nosotros tenemos normalmente la normalita. Ustedes deben de tener la calculadora en modo DEG. Repito, para sacar los valores de los ángulos, debemos tener la calculadora en modo DEG. Modo DEG significa degree. Degree es grados. Ustedes agarran primero, antes de sacar el valor, colocan, se aseguran de que la calculadora está trabajando en ese modo degree o DEG, se abrevia de esa manera, y entonces, ¿verdad? Ahí sí proceden, colocan el modo de la calculadora en degree, y entonces ahí sí sacan el coseno del ángulo y el seno del ángulo. Ok, entonces, estas son las dos formas, ¿verdad? Que nosotros vamos a trabajar cuando hablamos de números polares. Okay, en sí tenemos el número en forma cartesiana y en forma polar, que es cuando tenemos un ángulo y un módulo. Ok, ese ángulo y ese módulo yo lo puedo representar entonces, el que está en el plano cartesiano lo puedo representar en el plano polar. Ok, esto es una breve introducción de lo que es el inicio de la unidad 3. Les recuerdo que deben estar pendientes del aula, entregar las actividades con anticipación, verificar en la descripción, ¿verdad? Es muy importante que verifiquemos en la descripción de la actividad. Está pasando eso, que no están verificando, ni siquiera leen lo que está en la descripción de la actividad. Señoras, hay que leer lo que está en la descripción de la actividad, que me indica a mí, me da las indicaciones de cómo yo debo entregar la actividad. Recuerden colocar procedimientos paso a paso. Hay estudiantes que están haciendo los ejercicios, no están colocando el procedimiento completo y por ende eso afecta en la calificación. Bueno, estar pendiente del aula virtual entonces, ¿verdad? Y el día de mañana de seguro hay otra sesión donde vamos a resolver ejercicios, vamos a convertir
ejercicios que están en forma cartesiana a forma polar y viceversa, de forma polar a forma cartesiana.